Bueno, qué alegría, perdón que hay unas que se me capearon hoy, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes no. Tuvimos un contratiempo aquí con una bocina, pero ya está todo, como diría el Chapulín, fríamente calculado. Bueno, pues aquí empezando con la palabra, qué alegría poderlas ver. Pues no las vi por un mes, ya me hacían falta. Y pues ya tenemos el otro cafecito para abril. Después les voy a pasar la, la pantalla, creo que no la tienen ahí, ¿verdad? Para el otro cafecito. Pensé que ahí están mis ayudantes. No, se llama Mujer de Avivamiento. Así que no se lo pierda, tráigase a una su amiga, tráigase a una conocida para poder, ¿cuántas de aquí son como fuego o como fueguito? ¿Cómo estamos hoy? ¿Como fuego o como un fueguito? O todavía el pábilo que todavía está humeando, ¿verdad? Pues hoy la palabra que les traigo se llama mujer disipa las tinieblas. Y es impresionante porque yo siempre le pregunto al Señor qué palabra dar y Él me la da un mes antes. Unas veces me lo ha cambiado, ¿verdad? Porque al final es lo que Él tiene planificado. Pero hoy esta palabra, miren, yo sé que muchas no vinieron porque el enemigo es tremendo, pero no tiene el poder ni la victoria que tiene Cristo. Amén. Y pone estorbos y desde que venimos había un montón de estorbos para que recibas esa palabra. Así que no se me puede dormir porque no se vale. ¿Sí? Porque el enemigo si se levantó es porque van a salir en bendición y van a obtener lo que el Señor hoy les preparó. Así que toda aquella que diga, hoy pastora, yo he tenido unas batallas súper fuertes, ha venido sobre mí el enemigo de una manera, para ti es la palabra. Y si todavía no ha venido, de una vez estás preparada, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en la palabra. Ustedes saben qué quiere decir disipar. Dice, se refiere principalmente a esparcir, desvanecer y es como decir, la luz divina es capaz de disipar las tinieblas espirituales como el pecado, el confusión. Y otra de las palabras es hacer desaparecer las dudas, los temores, la influencia, la incredulidad y todo aquello que no es de la verdad. Ahuyentar, hacer desaparecer, eliminar miedos, dudas, ideas falsas. Eso quiere decir, imagínense disipar, es un gran paquete el que el Señor hoy nos trae. Vamos a la palabra para que entendamos algo. Yo hoy les traigo, le decía al Señor, porque miren, el Señor me da el título del tema, pero el versículo no me lo había dado. Y de verdad yo le decía al Señor, ayúdame por favor, porque de verdad lo necesito el tema. Bueno, si no, pues obvio, si Él no habla, no hablo. Entonces nos ponemos aquí como con Johanna, que vi que por ahí alguien traía, está impresionada, no sé quién traía colágeno, y dice, ¿qué trae? No se le pasa. Necesitan ahí, y no sé quién más traía una USB y otras cosas, toallitas húmedas, pero lo más impresionante para ella fue eso. Y eso me dio mucha gracia, porque de verdad, o sea, uno como mujer mete de todo a la bolsa. Pues yo tenía una abuelita que entre su bolsa tenía de todo, tenía hasta corta uñas, agujas, hilos, solo un cuchillo le hacía falta sacar, pero tenía de todo, o sea, que como mujeres somos bien preparadas. Así que hoy nuestra bolsa del espiritual la vamos a meter con algo bien importante para que nos ayude a guerrear contra el enemigo, para no dejar que el enemigo nos robe, no dejar que el enemigo nos siga quitando la paz, el gozo. O no sé si les pasa que a veces se levantan, tuvieron un día bien contento, bien alegre. ¿Y qué sucede con ese día? Al otro día, ¿cómo amanecemos? Enojadas, que no sé qué tengo, se mira todo nublado y de repente todo empieza a salirnos complicado. Pues así es la vida es así, no siempre está todo, como diría alguien, de color de rosa, ¿verdad? O qué color nos gusta. No, no siempre la vida va a ser así. No me puedo mover, pero quiero pedirle por favor al que está encargado de la cámara que si me envían a una para que me ayude, para que me pueda mover, porque aquí estarme quieta como que no puedo.
Estoy sufriendo porque no soy para estarme quieta, pero aquí estoy obedeciendo. Bueno, pero lo importante, gracias Josué, démosle un aplauso a Josué porque miren, ya se vino corriendo. Y entonces cuando el Señor me dio esta palabra me hizo entender algo. ¿Cuántos han oído de David? ¿Sí? David es súper conocido porque David mató a un gigante, derribó a sus enemigos, formó a unos valientes que estaban metidos en una cueva. David hizo los salmos, David increíble, el rey David. Pero también David tenía sus momentos complicados, aunque no lo creamos. Un guerrero, aunque nace siendo guerrero, a veces tiene sus momentos complicados. No siempre es, estoy como Rambo, como un hombre superpoderoso. No, ya me puedo mover, ¿sí? Un hombre superpoderoso, sino que lo que sucede es que el Señor nos ha revestido de poder y de autoridad. Pero nuestra carne a veces está cansada. A veces nuestro espíritu está cansado. Por eso le decía el Señor a los discípulos, no oren porque la carne es débil, porque necesitamos ser fortalecidos y esta palabra nos ha de fortalecer. Entonces vayamos y vamos a entrar en la palabra. Acompáñenme a 1 Samuel 31, dice, aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag el tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Siclag y habían asolado a Siclag y le habían encendido. Siclag, les voy a hacer así corto, fue la ciudad donde David salió corriendo porque lo venía persiguiendo Saúl para matarlo. ¿Alguna de ustedes ha estado en una posición así, como que alguien quiere matar tu vida? Te están persiguiendo para matarte. Él la estaba persiguiendo Saúl con un gran enojo para querer destruir a David. Entonces David, imagínense, no solo venía con la gran carga en su corazón de que lo querían matar, se fue a esconder a Siclag, y Siclag significa fortaleza, una ciudad de refugio, donde él vino y se refugió junto con 600 hombres, parte de su ejército, y aparte mujeres y niños. Entonces imagínense, ¿cuántas de aquí no quisieran tener su ejército de 600 personas cuando se levanta el enemigo? ¿Sí? Pues lo tienes y aún más, porque tienes ángeles que sirven a aquellos que han de heredar la salvación, y esos ángeles son guerreros. Pero a veces no creemos en eso, pero espiritualmente hablando sí están los ángeles ahí. Pero aquí en Siclag él se había escondido para que Saúl no lo matara. Pero ¿qué sucede? David se va abriendo brecha para ver para dónde podía jalar a todo el pueblo, y cuando regresa, su lugar de refugio estaba incendiado. O sea, imagínense, donde él se sentía seguro, donde él se sentía protegido, donde él sentía la seguridad que no le iba a pasar, que Saúl no iba a matar a su familia, ni a ellos, ni a ninguno de sus descendientes, lo encuentra encendido en fuego. ¿Cuántas aquí no, pongámonos en la posición de David, más como mujeres, que habían niños, había mujeres, y regresas a tu lugar donde era tu lugar de más protección, de más cuidado, y cuando te das cuenta está incendiado? ¿Qué dicen aquí? ¿Qué hubieran sentido? A ver, aquí valientes. Vienen valientes, ¿verdad? O si no, van a salir más valientes. ¿Hubieran estado frustradas? Angustiadas porque su lugar de refugio fue quemado. Muchas veces sucede eso en la familia, ¿sí o no? A veces la cabeza del hogar comete un error, y ahí sí que separa a la familia y era tu lugar de refugio. O tal vez no fue en la familia, tal vez era tu trabajo, o tal vez tus relaciones, o lo que Dios te había dado, donde tú te sentías refugiada, incluso a un hijo o lo que sea que te haya hecho sentir segura, y de repente te das cuenta que eso empezó a agarrar fuego, se empezó a incendiar. Pero no quedó solo así. Él vino, y lo impresionante de esto, que miren, Isaías 32 dice, y se llevaron cautivo a las mujeres y a todos los que estaban con ellas, grandes, pequeños, pero algo sí, sin darles muerte. O sea, nadie los podía matar. Wow, ojo, fue una de las cosas más impresionantes, porque podemos entender algo. Posiblemente David no solo estaba siendo probado
¿sí? Porque Dios le iba a entregar ese reino que ya se lo había dado, pero aún estaba Saúl con ese reino que no quería soltar. Y Dios lo estaba preparando en medio de toda esa adversidad, en medio de todo aquello que pareciera contrario. Puede decir, ¿cómo es posible que en medio de todo se llevan secuestradas a todas sus familias, incendian todo lo que tenían ellos, se llevan todas las cosas que tenían de valor, se las llevan secuestradas los enemigos? Pero muy adentro de eso, el Señor estaba probando a Saúl, a David. Que sí que muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué será? ¿Por qué será que a mí me pasa siempre de todo? ¿Por qué será que por qué esto se endurece? ¿Por qué se levanta esto? ¿Pero por qué será? Posiblemente el Señor ha visto en ti y te quiere entregar algo mayor. Pero antes de entregarte algo mayor, tiene que probar tu corazón. Porque a veces no estamos completamente preparados para obtener eso. Entonces el Señor sabía que David aún no estaba preparado y tenía que pasar por esta circunstancia. Ahora póngase a pensar, no solo habían quemado todo en donde estaban, sino que se habían robado todo lo que tenían de valor de lo que venían huyendo del rey Saúl. O sea, todo lo valioso que ellos poseían se los habían llevado sus enemigos. Imagínate, a veces nos enojamos porque de repente nos quitaron algo, un reloj o nos perdió algo y estamos así como, me lo robaron. No, se habían robado todo, pero no solo eso. Se habían robado sus generaciones porque se habían llevado a los niños y a sus esposas. Imagínense esos 600 hombres, ¿cuántos niños tendrían? Peor si eran de aquellos que tienen 5 o 6. Hagamos número, un montón de niños. Y más las esposas, y se habían llevado a Abigail, y la otra, ¿cómo se llamaba? No sabía el nombre. También se la habían secuestrado, que eran parte del rey David, de sus reinas. Entonces cuando llegaron, David se da cuenta y dice, ¿qué pasó aquí? Imagínense, yo me imagino que en ese momento David haber dicho, mi lugar de refugio fue asolado, y no solo eso, se llevaron todo lo más valioso, y no solo eso, mi generación, mi familia, se la llevaron los enemigos. Pero muchos de nosotros podríamos haber dicho, se acabó. Hasta aquí llegué, Señor. Gracias por haberme ayudado tanto todo este proceso. Cierto que habías puesto en mí tu mirada, me querías levantar, pero yo creo que hasta aquí llegué. Muchas veces nos ha pasado en la mente. O decimos, no, Señor, creo que ya no hay más. Imagínate, todo está quemado, se llevaron todo lo valioso, mis generaciones. Entonces ya no hay nada que hacer. Pero David no tenía esa mentalidad. David había entendido algo, y eso es lo que quiero que nosotros entendamos hoy, para que tú te vayas. Cuando el enemigo te quiera robar algo, te vas a recordar esta palabra y vas a decir, no me vas a robar, y si me lo robas, me lo vas a devolver. Porque Dios es tan poderoso que dice aquí, mira, se llevaron grandes y pequeños sin dar muerte a nadie. O sea que no tenían, tal vez tenían como a Job, toca todo pero no toque su cuerpo, no le toque su vida. No tenía derecho el enemigo de tocar la vida de ninguno de ellos. Imagínate qué poder y qué autoridad la que tiene Dios cuando prueba nuestros corazones. Pero le dice al enemigo, espérate, puedes llevarte todo lo que tiene, pero no vas a tocar sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya había visto a futuro que los iba a rescatar. Entonces solo el hecho que en ese momento dice no les tocaba la vida, ya sabíamos que Dios estaba obrando algo. Pero muchas veces las circunstancias nos ciegan y no nos dejan entender ni ver. Entonces en lugar de disipar las tinieblas, al contrario, las tinieblas nos disipan a nosotros y nos quitan, nos roban, nos angustian, nos entran en depresión, nos entran de repente en duda, en cansancio, hasta decir ya no más, hasta ahí llegué, ya me cansé, he hecho esto, he hecho el otro, pero ya no se puede. Pero no, una mente renovada por medio de la palabra con el Espíritu Santo tiene que tener esa fe de creer que si Dios un día te hizo una promesa, Dios la va a cumplir, porque sus promesas son amén, amén y amén. O sea que no hay vuelta atrás para nuestro Dios es poderoso. Y mira qué poderoso es que dice que cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos.
Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y ¿qué hicieron? Pero eso no nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? ¿O sí? Cuando vemos todo que se está poniendo color de hormiga, ¿lloramos? Sí, más las mujeres. Dice que por eso le pusieron llorona a la llorona, ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? Aquí no, nosotros cambiamos esa mentalidad que tiene. Pero resulta que empezaron a llorar. Imagínense 600 guerreros llorando, porque eran guerreros. Era el ejército, porque se habían llevado a su familia. Los que quedaban eran los que estaban conformando las filas del ejército de David. Y cualquiera puede decir, ay David, y así no vas a llegar a reinar, pero con estos 600 que se pusieron a llorar. Pero Dios sabe que a veces es necesario por un momento sacar lo que está adentro. Y por eso nos lleva a veces a situaciones complicadas. Entonces se pusieron a llorar y alzaron su voz. Imagínense, ellos no estaban llorando así como Chespirito. No, ellos estaban gritando. Estaban diciendo, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Mis hijos, mi familia. Horrible. Imagínense qué hace alguien cuando le robaron a sus hijos y a su esposa. O sea, qué horrible deben de haber sentido ellos en su corazón. Eran guerreros, pero un guerrero en medio de las tinieblas se puede quedar sin fuerzas. Pueden ser como ellos, pueden sentirse vencidos. Las tinieblas no pueden vencer a los escogidos, pero sí pueden venir y angustiarnos. Sí pueden venir y atormentarnos al final para quererte derrotar. Pero nosotros no tenemos por qué ser vencidos. Si tenemos al Espíritu de Dios vivo y tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos su palabra. Entonces la victoria habita en nosotros. Pero ¿por qué a veces nos sentimos vencidos? Bueno, pues un poco de tinieblas en este momento empezó a opacar la luz de ellos y empezaron a sentirse en un momento de mucha angustia. Pero mire qué dice, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. No sé si alguna de ustedes ha estado en un momento así, que ha estado llorando y hasta ya no tiene ni fuerzas para llorar. Es horrible. Y uno ya no tiene ni palabras ni nada. Está uno ya ni puede llorar. Hasta uno dice, Señor, ya ni lágrimas tengo, ya no sé cómo. ¿Les ha pasado? Pues así estaban esos 600 guerreros. Y así que cuando eso ha llegado a tu vida, no te sientas acusada, que no eres una hija, que no estás creyendo en el Dios vivo. Estás creyendo, pero eres una guerrera que ha sido atacada. Pero esa guerrera no ha sido vencida. Pero que en ese momento se quedaron sin fuerzas hasta para llorar, haber sido un nivel muy fuerte de dolor, como hemos pasado algunas. Entonces, en ese momento, en esa situación, es cuando muchos se desaniman, pierden la fe y en lugar de ir a buscar a Dios, en lugar de creer en lo que Dios ha hablado, se ciegan. Y entonces en lugar de estar clamando, en lugar de estar diciendo, llegan hasta a un momento de no creer que Dios es un Dios que puede hacer las cosas poderosas. Pero mira, les robaron la paz, puede ser que te hayan robado tu paz, tu gozo, pero ¿sabes una cosa? Adentro de ti aún hay una guerrera que puede disipar esas tinieblas. Aunque el enemigo haya venido con todas sus fuerzas a quererte robar lo que Dios te ha dado, o te ha querido arrebatar, o incluso te ha robado y te ha arrebatado, espérate, dile, espérame un momento, porque me seco las lágrimas, pero me voy a levantar. Y sabes una cosa, como mujeres nosotros somos guerreras de verdad, porque no solo el hecho, dígame, aquí solo, bueno, tenemos a un hombre, pero los hombres nos escuchan. Pero si un hombre diera a luz un hijo, pasaría 9 meses en el hospital, ¿sí o no? Y luego 9 meses para recuperarse. Y luego hasta que el niño habla y corre, entonces ya se va a sentir mejor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿cómo hace uno como mujer? Acaba de salir del hospital, tal vez le hicieron cesárea o acaban de decir, ¿y cómo anda? Viendo qué hace acá, jalando al muchachito por allá, subiéndose por acá, hasta dice, ya estate quieta. ¿Sí o no? Porque dentro de nosotros hay una fuerza extra que Dios nos ha regalado. ¿Sí?
Y esa fuerza no solo viene y se combina con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza de la palabra, entonces realmente deberíamos de ser temidas en los infiernos. Pero a veces lo que sucede es que olvidamos nuestra identidad y lo que somos para Cristo y lo que tenemos adentro. ¿Cuántas aquí tienen al Espíritu Santo dentro de sus corazones? Entonces tienes el dunamis, la potencia de Dios adentro. Pastora, es cierto, no me había puesto a pensar, pero es como que tengas un carro último modelo, pero no lo sepas manejar. Entonces, qué horrible, me subo al carro, me emociona, pero no sé cómo funciona. Y empieza a ver, solo botones tiene. Sí, para aprender tienes que apachar un botón. Y lo peor es que se sube, maneja y luego no se frena con el pie normal, sino que tiene otro botón para frenar. ¿Y yo dónde apacho? Estoy apachando todos los botones y el pobre carro, no, ¿verdad? Así nos pasa a veces con el Espíritu de Dios vivo. Tiene tanto dentro de sí. Miren, yo siempre le digo al pastor, para nosotros el Espíritu Santo, para la iglesia de este tiempo, muchas veces es el Dios desconocido. Porque a veces solo lo conocemos como fuego, como agua, pero no como la persona que es. Y cuando Él se manifiesta como la persona que es, nos enseña cosas poderosas. No solo nos revela la palabra de Cristo, nos enseña esa palabra a ser guiados, sino que también nos da la gracia y nos da el discernimiento contra qué estamos peleando. Imagínense, es como que nos pusiera unos ojos de aquellos que traspasan paredes y nos muestra contra qué estamos peleando. El problema es que olvidamos realmente lo que nos ha dado el Señor por medio de su Espíritu. Si ellos en ese momento se pusieron a llorar, pues imagínense, dice la palabra que por la mano de Dios, por el dedo de Dios, no por la mano, porque la mano, imagínense, completa, por el dedo de Dios el Señor echa fuera demonios. O sea que ¿sabe por qué? Porque apunta en ese momento al enemigo y le cae juicio y lo hace que se aleje, que se vaya, que suelte vidas. Quiere decir que por el dedo de Dios echa fuera los demonios en el nombre de Cristo Jesús. Entonces imagínense que si el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, representa la superioridad del poder divino sobre las fuerzas del mal, y tenemos el nombre de Cristo que es sobre todo nombre, tenemos todo para entrar al campo del enemigo e ir a traer lo que nos ha quitado, lo que nos ha ido robando, y hacer que las tinieblas sean disipadas en nuestra casa, en la vida de nuestros hijos, en la familia, incluso en tu empresa, en el trabajo, en donde estás. Pero el problema es que nosotros a veces, en lugar de llevar la luz, lo que llevamos es que le empezamos a cucuchar al diablo. Y como siempre les digo, a champurrear con él. Porque él te empieza a decir, no eres una hija del Dios vivo. Bien, ya. Ese bien, ya abriste una puerta para hablar con alguien que es un mentiroso. ¿Les ha tocado hablar con gente mentirosa? Wow, cuando uno siente todo lo que dice es mentira y al final hasta uno se lo para creyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son engañadores, tienen estrategia para mentir. Pues el diablo es el padre de la mentira, imagínense. ¿Sabes por qué el diablo quiere robarte esta palabra ahorita? Porque sabe que la victoria la tienes en tus manos. ¿Sabes por qué el enemigo viene ahorita a distraerte? ¿Sabes por qué? Porque te estoy dando una llave para que vayas a tu casa y eches fuera lo que está estorbando, para que vayas de tu vida y eches fuera lo que te está robando, para que tomes de la vida de tus generaciones, porque de a David se habían llevado todas sus generaciones, de esos 600 hombres que quedaban, que eran los que Dios había planificado a estar como el rey de Israel junto con todos los demás. Entonces Dios había visto a futuro, pero el diablo también. Porque el diablo sabe los secretos porque él cuidaba los secretos de Dios. Sabe muchos secretos. Pero tú sabes algo, sabes la palabra, sabes la verdad y miras proféticamente, porque la palabra es profética y te dice que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Quiere decir que paso que des va siendo iluminado y dispersada las tinieblas. Pero el problema es cuando nosotros no tomamos esa autoridad.
Y eso es tan impresionante porque también ese dedo de Dios simboliza la potencia y la fuerza y la autoridad divina, aludiendo a la intervención directa de Dios. ¿Cuántas aquí de repente decimos, yo quisiera tener un contacto en no sé dónde para que me ayude a no sé qué? ¿Les ha pasado? No necesitamos contacto de nada. Mire, que yo le voy a decir un secreto. Hace unos días, usted me lo recordó el Espíritu Santo. Yo tengo un perrito, ese perrito es famoso aquí en el púlpito. Es de pastor, lo quiere un montón. Yo también, pero el pastor es más. Y la cosa es que el perrito ya está bien viejito. Ya le dan los achaques de los años. Y el pobre Chuchito le dio su ataque. Y entonces estaba bien malito, porque se puso a comer muchas zanahorias. Se creía conejo tal vez, ¿verdad? Como ya está viejito, pues no le hizo bien al estómago y se puso malísimo. Entonces, de repente, de verdad, yo dije, yo creo que ya se nos va, o sea, se nos puso bien malito. Pero yo me angustié y me fui bajo de la mesa y yo le dije al Espíritu Santo, le dije, Espíritu Santo, tú eres mi amigo. Yo no tengo que llamar porque yo voy a preguntarle a un veterinario, no, ahorita que no puedo, no, que no estoy ocupado, que no sé, ¿les ha pasado? Sí. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué le doy a este perro? ¿Qué le doy? Porque se me va a dar patatush. Pero algo tal vez tan sencillo, pero tan poderoso que aprendí. Cuando estaba abajo, le dije, en el piso, yo estaba con el perrito, y el perrito así como va a quejarse. Yo, Señor, yo no necesito un veterinario amigo. Yo no necesito un médico amigo. Yo no necesito ni ser amigo del presidente, ni ser amigo de nadie. Yo no te tengo a ti. Tú eres mi amigo. Entonces, si tú eres mi amigo, me vas a dar la sabiduría para qué recetarle al perrito. Porque tú te las sabes todas. Eres cirujano, eres o sea, te sabes todo. Imagínense un perrito, ¿qué no hará Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo? Que realmente somos hijos del Dios vivo. Pues un perrito es una criatura. Y en ese momento yo le dije, le voy a imponer las manos y que se sane mi perrito, o si no, tú me dices qué le doy, pero tú eres mi amigo. Y en ese momento, miren, fue un momento que sentí que alguien se me puso a la par, que yo casi me pongo a llorar. Y yo dije, santo Dios, ¿me oíste? Pero así fue, me impacté cuando yo vengo y me dice, miren, no me va a decir, pero me dice, ¿qué le doy? Dale tal medicina, tantas gotas a tal hora, así. Bien le hubiera podido haber puesto las manos y el perrito se sana, porque ese perrito creo que el pastor le ha impuesto malas manos. Él es un perrito milagro, porque él sí le cree. Él, como dice el pastor, él sí tiene fe y ustedes no, ¿verdad? Pero él, de verdad, ese perrito ha sentido eso. Y yo salí corriendo y le pedí la medicina que me dictó el Espíritu Santo. Y me la llevaron, le di lo que me dio. Mire, el perrito como a los 20 minutos ya andaba como si nada. Y a mí me impactó tanto porque ni siquiera fui a Google ni nada. Fui con el que lo hizo, fui con el que se encargó. El Espíritu Santo estaba allí en la formación de la tierra. Entonces me impactó tanto que la habilidad que tenemos con Él. Entonces imagínate si Él me está diciendo ¿qué le pongo a un perrito? ¿Puede decirnos qué podemos hacer con un hijo que se ha alejado? ¿Con una situación en casa complicada? Claro que sí, podemos ver en ese momento lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Y mira otra cosa más poderosa. Sabes que el enemigo realmente está vencido, ¿sí o no? Entonces miremos qué hizo David. Voy corriendo. Las dos mujeres de David, Ahinoam, ya sabe cómo le puede poner usted a su hija si quiere, o a su nieta. Ahinoam, suena como raro, ¿verdad? Jerselita. Y Abigail sí está bonita. La viuda de Nabal, el de Camel, habían sido llevadas cautivas. Y David, ¿qué estaba? No solo estaba angustiado, estaba muy angustiado. Porque la gente ¿qué es lo que le quería hacer? Estaban diciendo, lo vamos a agarrar a pedradas porque por culpa de David nos está pasando esto. Claro, todo mundo lo que hace es echarle la culpa al que ven como líder o al que tienen enfrente. Pero la realidad es que la culpa no la tenía él, sino la culpa era
lo que Dios estaba haciendo dentro de ellos. Aunque el enemigo había sido el que había abusado, porque él es un abusador, había entrado, se había robado todo lo que era de ellos y se lo había llevado cautivo. Pero lo querían, miren, no solo el pobre hombre David, venía siendo perseguido por Saúl, se habían llevado a su generación, se habían llevado a sus esposas, y no solo eso, ¿qué le había hecho? Ahora lo querían pegar con piedras. ¿Alguna de ustedes quiere estar en ese lugar? Entonces dígale a la par, yo paso, ¿sí? Así me gusta que digan, yo paso. Estaba tan angustiado porque la gente la quería apedrear. Pues todo el pueblo estaba, ¿qué? ¿Qué estaba? Amargado. Wow, ya voy avanzando. Amargado. Eso es lo primero que sale cuando el enemigo quiere estorbar nuestras vidas. ¿Por qué amargado? Pero no solo amargado. Cada uno a causa de los hijos y las hijas, mas David se fortaleció en el Señor. Dos cosas que salen en medio de cuando las tinieblas se ponen encima. En medio de la lucha, en medio de la angustia. La primera es la angustia y la segunda es la amargura. Angustia es aflicción profunda, opresión emocional, estrechez espiritual, a menudo descrita como una prueba permitida por Dios. Quiere decir que Dios puede estarte probando tu corazón, esté usando al enemigo, usándolo para sacar de dentro de nosotros lo que hay adentro. Pero mira, puede crear estrechez espiritual. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu lo contristemos porque empecemos a renegar. Estoy tan angustiada. ¿Dónde estarás, Señor? ¿Qué te habrás hecho? Si aquí está tu hija. Y a veces nos ponemos tipo telenoveleras, ¿verdad? Dramáticas. ¿Por qué? Porque hemos perdido la confianza en el Dios vivo, cosa que David no había hecho. Pero la siguiente, que es la peor, es amargura. Y una emoción peligrosa, muy peligrosa, similar al veneno. La amargura. A ver, ¿quién de aquí le invito y quiere comer algo amargo, amargo? ¿Quién? No. ¿Quiere hacer un su pastel amargo? No. ¿Quiere hacer un su pollo amargo? ¿No? ¿O sí? ¿Quién le gusta? No. Yo pensé que sí. ¿Por qué no nos gusta? Porque la amargura es desagradable hasta nuestro paladar. Y dice que es como un veneno, pero peor que eso, es una raíz profunda que contamina el corazón y hasta puede dañar relaciones. Un poquito de amargura nos puede volver las mujeres más odiosas que pueden existir en la tierra. Un poquito de amargura. ¿Ustedes no se le ha pasado que hasta nombre propio le ponen a las personas? Ay, la señora fulana es una amargada, ¿sí o no? Ay, esa es una amargada. ¿Por qué? Porque dejó entrar a su corazón, no perdonó y eso se volvió una raíz. ¿Pero qué quiere decir raíz? ¿Qué hace una raíz? ¿Ah? Juanita. Toda la planta. Y si la raíz está mala, se marchita todo lo demás. Entonces a veces andamos marchitas. Por un poquito, alguien nos enojó, alguien nos robó, alguien nos quitó nuestra paz, alguien nos está quitando cosas que amamos, alguien nos está estorbando de tal manera y nos amargamos contra esas personas. Cosa que es venenoso. Porque si, ¿quién de aquí quiere andar como una flor marchita? Pero ¿quién quiere andar llena de frutos? Entonces hoy vamos a sacar la amargura. Y la amargura es falta de perdón. Es falta de perdón. Y muchas veces pensamos, decimos, no, yo no estoy amargada, yo a todos los amo. Pero solo la persona que sabes que te hace algo, ay, solo de verla se me encoge el estómago. Dios habla, ¿no? Es amargura. Dice, aleja, pero lo peor es que nos aleja de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice en Hebreos. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es su poder, su manifestación, su perdón, su paz, todo lo que proviene del reino. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades por ella. Muchos son ¿qué? Contaminados.
Porque dice, quítese toda amargura, pero no quiere decir, Dios, quítame la amargura. No, está diciéndote a ti. Quítate esa amargura, despójate de eso que no te sirve, arráncalo. Porque toda la vida vamos a decir, Señor, quítame la amargura, perdona. Señor, quítame la amargura, perdona, ama a tu enemigo. Pero Señor, quítame la amargura, no. Tú quítate la amargura, deja de vivir amargado, porque yo no tengo que convivir con la amargura, porque Dios sabe y nos ha enseñado que es el perdón. ¿Y qué provoca la amargura? Enojo, ira, ¿sí o no? ¿Ah? Odio, rencor, venganza. Canto, no puede decir la amargura, uno puede llegar hasta matar a alguien por amargura. Puede llegar hasta hacerle daño a una familia por amargura. Mírense qué nivel de tener amargura en el corazón. No. Entonces, mira, ahí viene lo poderoso. David sabía perdonar porque él fue perdonado. Por eso dice que el que más ha sido perdonado, más ama. David cometió un error grave, grave. No solo mató y adulteró, sino que no ignoró lo que él era y lo que Dios había planificado que fuera. Pero Dios lo perdonó. Entonces él había entendido que la amargura no le servía, que tenía que perdonar hasta 70 veces 7, 70 veces 7, perfeccionando ese carácter de perdón. Más, mire lo que dice, más David se fortaleció en el Señor su Dios. Mira qué gran clave, ahí está todo. Les puedo decir amén y me voy. ¿Qué vemos ahí? Primero David, ¿cómo se fortaleció? En el Señor. En lo que él decía, en lo que él había hablado. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a sacar de mí, yo soy parte de esa generación. Si Dios me llamó como rey, entonces Dios va a obrar algo y me va a decir qué hacer. Entonces Dios, y no solo eso, en el Señor, ¿quién era? Su Dios. Cuando tenemos a Dios como nuestro único Dios, venga lo que venga, levante lo que se levante, no nos va a derribar. ¿Por qué? Porque mira la respuesta. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelec, te ruego que me traigas el efod. ¿Qué es un efod? A ver, ¿alguien sabe qué es un efod? ¿Sabe? El efod es lo que usaba el sumo sacerdote que se ponía para entrar al lugar santísimo. O el efod lo usaba el sacerdote normal, solo que el sumo sacerdote tenía más cosas. Era como el traje de sacerdote, por decirlo. Imagínense. ¡Wow! ¿Qué estaba haciendo David en ese momento? ¿Por qué pidió su traje de sacerdote? ¿Por qué pidió y dijo, no, yo quiero hablar con mi Dios? En lugar de ponerse a quejar, en lugar de ponerse a llorar, él quería hablar con mi Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Dice, entonces David, el sacerdote, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó a efod a David y le dijo, aquí está. ¿Por qué David sabía que él era su Dios? Pero ¿sabe dónde nosotros ganamos las mejores batallas? De rodillas, en el lugar santo, metidos en el lugar santísimo, en lo más profundo. No peleándonos con medio mundo, no gritándole a medio mundo, no alegándole a medio mundo, no planificando cómo me voy a vengar. No. En el lugar santísimo, es de rodillas y decirle, Señor, mira el daño que me ha hecho tal persona. Mira, Señor, lo que ha provocado. Mira lo que ha sucedido. Mira, el rey Ezequías en un momento estaba construyendo el templo y se levantaron enemigos a su alrededor y le enviaron unas cartas burlándose de él y amenazándolo de muerte. ¿Sabe qué hizo? Agarró las cartas, fue al lugar santísimo, se presentó delante del Señor y las colocó allí. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se levantó y vengó a sus enemigos. Muchas veces vamos al lugar equivocado a pelear las batallas. Muchas veces peleamos de la manera contraria o como nos enseña el mundo. Pero el mundo no tiene a Dios, pero nosotros sí lo tenemos. Tenemos la solución. Por eso es tan atacado el lugar santísimo donde se busca a Dios. Por eso nomás entramos a orar, ¿qué sucede? ¿Qué les da? Sueño,
Luego, ¿qué les da? Un montón de pensamientos, ¿sí? Y peor si uno estaba, ay, dejé prendido esto, ay, me va a venir no sé quién. ¿Pasa o no pasa? Y ahí está el de mire, todos sus emisarios, porque sabe, porque ahí somos donde más somos atacados. Porque sabe que ahí es donde obtenemos las mayores victorias. De rodillas, de rodillas. Tú eres una mujer guerrera, pero no vamos a avanzar si no estamos peleando conforme a lo que Dios nos enseña. Y le llevan el efod y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda? O sea, Señor, ¿quieres que yo vaya a traerlos? ¿O acaso fue loco y fue, ay, los voy a ir a matar? Porque él era un guerrero, tenía 600 que estaban enojados por sus familias. Pero fue sabio y dijo, no, Señor, dime qué hago. ¿Qué hago? Dime, Señor. ¿Voy y los destruyo? ¿Voy y me arrebato a todos ellos? ¿O qué? ¿Los persigo? Eso es lo que se nos olvida a veces hacer. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se nos olvida hacer eso? Porque hacemos lo que queremos. Ay, no, yo soy Jiménez y a mí la Jiménez nadie le hace eso. Y yo ahorita voy a ir a poner en su lugar a todos esos. Vas sola, solita. Vas a regresar sin el Jiménez y sin más. Te lo van a quitar todo. Pero David había entendido que en el lugar de la presencia del Señor las tinieblas se disipan. Y lo consultó diciendo, perseguiré esta banda, ¿podré alcanzarlos? Realmente podría alcanzarlos porque llevaban un buen tiempo que se habían ido. ¿Podría alcanzarlos? Y él respondió, Dios responde. Dios te va a responder, Dios te está respondiendo. Cada vez que yo hablo, Dios te está respondiendo, te está dando la clave. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice? Persíguelos. O le dice, no, Davidcito, quédate aquí sentado y no hagas nada. Pues no era el momento de eso. Porque hay veces que lo dice, quédate quieto, espera. Pero ¿qué le dice? Anda a perseguirlos. Dios, ¿quieres que los persiga? Ve y persíguelos. ¿Por qué? Porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Mira, la victoria te la está dando el Señor. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Lo que te han robado, lo que te han quitado, lo vas a alcanzar, se lo vas a arrebatar y te lo van a dar, te lo van a devolver. ¿Y sabes qué le sucedió? Iba caminando con todos y se encuentra uno de los que le habían hecho el daño. ¿Y sabe qué? Le da de comer. Le da de comer, le da vino, le da pan, le da de todo. Pero ¿sabe qué? El otro empieza a hablar y le empieza a decir, ¿dónde están los enemigos escondidos? Mira, el Señor te va a poner la estrategia enfrente. Te va a hacer y te va a mostrar y te va a decir, hazlo, mira, así. Y te va a poner estrategia tras estrategia y tú solo hazlo. Y la victoria la tienes asegurada. Y luego, ¿qué hace? Le dice, ¿dónde está? Le dice, hagas lo que quieras, pero no me mates, David. No me mates, pero yo te voy a llevar donde están. Y cuando se acerca, porque él decía, mire, con solo que Dios te diga, persíguelos, nos van a temblar las piernas. ¿Sí o no? Porque no es tan fácil ir contra el enemigo, ir a quitar lo que nos han robado, ¿sí? Pero no solo eso, ¿sabe qué es lo que le da la fuerza al persíguelos? Realmente está al revés. Cierto los alcanzarás, sin duda los rescatarás. Eso es lo que realmente pesa antes de persíguelos. Yo voy, Señor, si tú me das la victoria, dígale. Yo voy, Señor, si tú me das las herramientas. Yo voy, Señor, si yo voy y lo arrebato y lo quito de esto que me está robando. Entonces es cuando Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Y mira, ya voy a terminar. Partió pues David con sus 600 hombres que estaban con él y llegaron hasta el torrente Besor, donde quedaron algunos rezagados. Pero David siguió adelante, o sea que muchos, él iba caminando, iba a pelear, incluso los demás iban a ir a pelear por sus familias, pero se iban quedando en el camino. Pero David seguía con la palabra en su mente, sin duda los vas a vencer, sin duda los vas a alcanzar y te van a devolver lo que es tuyo. Yo me imagino a David, iba pero una fe y una certeza. ¿Sabes por qué el enemigo te quiere dormir? ¿Por qué te ha puesto sueño ahorita que estoy predicando? No es porque, pues no es porque la palabra esté aburrida, no es por eso.
¿O sí? ¿Por qué creen que es? Porque ya te han robado mucho y te quieres seguir robando. ¿Saben que él es especialista en hacer piojito cuando uno está predicando? ¿Por qué? Porque te estoy dando las armas, porque te estoy armando, porque vas a salir y dices, ay, pero yo ahorita no tengo problemas, pastora, ¿para qué voy a oír eso? Ahí pongón a la esquina. ¿Sí? Porque Dios ve. Si Dios te dice, Dios te trajo de donde te trajo y te sentó hoy aquí, es porque Dios ve a futuro y Dios te dice, necesitas saber estas estrategias, porque te voy a volver una guerrera en lo que te ha estado estorbando, te ha estado robando, te ha estado quitando, te ha estado arrebatando. Tú no eres ninguna presa en las manos del diablo, tú eres una hija del Dios vivo que tiene victoria, tiene libertad y tiene todo lo que Dios le ha dado. Tienes todas las herramientas para obtener la victoria. Y David siguió adelante a pesar de que los demás se habían quedado atrás. Dijo, bueno, tal vez ya tengo menos hombres, pero yo no voy solo, no, que siempre necesitamos aleros para todo, ¿verdad? Ay, no, si a mí no me acompañan 3 personas, yo no voy y no hago lo que Dios me dijo. Tú ve y hazlo, porque llevas a la mayoría contigo, que es al Señor. Y luego le dice, siguió adelante, y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor, se quedaron atrás. O sea que él, ¿sabe por qué él iba como una flecha? Porque nada lo detenía, aunque muchos se quedaron en el camino y se quedaron tirados, porque sabía que iba a obtener la victoria. Y ¿sabe qué? Iba a ir a rescatar no solo a sus familias, sino a las familias de todos esos que se habían quedado tirados. Imagínate, y tan es el corazón de David, tan sin amargura y sin nada, que a pesar que eran los que querían apedrar, y a pesar de que se quedaron tirados en medio del agua y dijeron hasta ahí llegamos, y él fue a rescatar a sus familias, todavía él obtuvo un botín mayor y lo compartió con ellos. Imagínate, qué corazón más sano. Muchos de ellos se levantaron y dijeron, ay no, ¿para qué les vas a dar botín si se quedaron tirados y no te quisieron ayudar? ¿Sabes por qué? Porque él no estaba perdiendo su tiempo en eso. Él sabía que él iba a ser un rey, se iba a sentar en un trono. Entonces, ¿dónde tenía su mente? En lo que Dios había hablado, no en las actitudes de las personas. No importa que lo hubieran dejado solo, que se hubieran quedado ahí, que lo hayan juzgado, que le hayan tirado piedras. A él no le importaba eso. Él solo quería ir a hacer la voluntad de Dios, a obtener la victoria. Era lo que él realmente quería. Déselo con ganas, porque tiene un Dios vivo. Que se queden rezagados los que se quieran rezagar. Así diga, que se queden los que se quieran quedar. Pero yo voy a caminar hacia donde Dios me lleva y voy a ir por la voluntad que Dios me ha dado, porque esa voluntad se llama victoria, 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 victoria. Así se llama. ¿Por qué nos dejamos como mujeres que nos quiten la paz, que nos roben todo lo que Dios nos ha dado en un minuto? Cuando nosotros deberíamos de quitarle esa paz al diablo de que la que nos robó. Decirle, momentito, pero ni con mi generación no te vas a meter. Momentito, en mi casa no vas a estar. Momentito, en mi trabajo no te vas a meter. Pero a veces nuestro corazón lleno de falta de perdón, con amargura, no nos deja ver la victoria. Pero ¿sabe qué es la palabra aquí poderosa? David siguió, ¿a dónde? Adelante. Vaya, están fatigados, quédense ahí pues, pero yo voy a ir a pelear. Y yo les voy a ir a rescatar a sus familias. No se quedó, bueno, entonces hay que miren quién rescata a sus familias, ¿verdad? Él no dijo así. ¿Sabes por qué? Porque él tenía la certeza que Dios iba delante de él y lo único que tenía que hacer era caminar y caminar y caminar hacia donde Dios le había dicho que los persiguiera. Pero mira, y hallaron en él en el campo al egipcio, y eso ya se los conté. Pero miren pues, ya voy a terminar con estos versículos. ¿Qué vieron ahí cuando llegaron? ¿Qué vio David? ¿Cómo estaba el ejército? ¿Cómo estaba? Desarmados. ¿Cómo estaban? Cuando lo llevó, he aquí que estaban, ¿qué? Desparramados, dice. Sobre aquel, o sea, ¿cómo estaban? Ay, la vida, qué rico todo lo que le robamos a David. Ay, qué rico todo lo que le robé a Andrea.
Ay, qué rico todo lo que le robé a Silvia. Ay, qué rico todo lo que le robé a Lupita. Ay, todo lo que le robé a Vivi. Ay, qué alegría, aquí estoy sentado. Ay, qué rico, todo es mío. Un ratito, mijo. Un ratito, dígale. Porque David llevaba su ejército. Y no solo eso, iba con una palabra de Dios. Tú tienes una palabra hoy. Ve con esa palabra. Camina, persigue, alcanza y arrebata. Y sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo, bailando. Ay, mire, el diablo puede hacer la fiesta que quiera, pero está vencido en el nombre de Jesús. Y pensaba que había tenido la victoria y estaban bailando porque se habían quedado con todo lo que era de ellos. Pero mira, comiendo, bailando, porque creían que tenían un gran botín ellos. Y eso que ellos traían muchas cosas, traían más cosas de las que David le habían robado. ¿Y los hirió quién? Pero realmente ¿quién iba con David? Fue el Señor. Dios va a usar tu vida. No te menosprecies tú. Tú eres una guerrera, no te menosprecies tú. Dios te va a usar a ti. Dios te va a usar a ti. Tu nombre, ponlo enfrente y di: Dios me va a usar. Y los hirió y pon tu nombre. Dios me va a usar a mí, Dios me va a usar a mí. Ya me dejo de cuentos, me dejo de dramas, porque Dios me va a usar a mí para rescatar esto, para ver la victoria. Ya no voy a seguir dejando que el enemigo me domine, que me robe, que me deprima, que me quite, que me enferme, que me haga lo que se queden tirados todos los demás que me querían apedrear. Pero yo voy a ir a herir al enemigo. ¿Y qué hizo? Lo hirió desde el anochecer hasta el atardecer, o sea que un día completo. No se detuvo, porque llevaba esa pasión, ese furor que Dios iba con él. A veces dejamos que la enfermedad nos domine, cuando el Señor dice que en la cruz la cargó, la tuvo, la pagó. La enfermedad no te pertenece, no te pertenece. A ti te pertenece la salud. A ti te pertenece la libertad. A ti te pertenece la paz. No sé si me estás creyendo, pero si te pertenece la salud, tómala. Si te pertenece la paz, tómala. Si te pertenece la libertad, tómala, créela, es tuya. Porque el Señor es poderoso. Y mira, dice: pelearon toda la noche y ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron a caballos y huyeron. Pues siempre, por un propósito después. En la palabra es que ellos se fueron, pero me haría más largo el tema. David, ¿qué dice? Pero mire qué dice en el 30:18. A ver si no se pone contenta. Ponga su nombre ahí. Ponga su nombre. Diga: Cindy recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado, y también rescató y hizo y deshizo y tomó posesión de todo lo que le habían robado. Eso es la palabra para tu vida. Eso es lo que debes de creer. Dios está en medio de tu proceso. Siempre te va a ir quitando lo que te estorba, incluso a las personas que te estorban. Dios lo quita todo para darte, porque Dios es poderoso. Dios se encarga, te quitas los que te hacen tropezar. Así Dios te va añadiendo para que avances. Ese es el propósito de Dios. Por eso es tan poderoso que Dios siempre te va a poner estrategia en tus manos. Siempre te va a decir hacia dónde ir. Te va a enseñar. Te va a mostrar que están sin poder, sin autoridad, que están pensando que tienen la victoria, pero tú la tienes. ¿Sabes qué? A veces se nos olvida que el enemigo está vencido. Está vencido. Tiempo hoy, no ayer. El enemigo estaba vencido ayer. Está vencido hoy, en este segundo, en este minuto. Está vencido ahora. Esa es tu victoria, Entonces tienes que creerla, tienes que levantarla y decir: Señor, yo lo creo. Y ¿sabes qué fue lo más tremendo? Nada de lo que era de ellos les faltó. O sea, listado número 1, llevaban un zapato azul, hasta ese zapato se fue de regreso con ellos. Nada les robó el enemigo, pero ni siquiera un pelo.
Porque dice, nada de lo que era de quién, de ellos, ¿qué? Les faltó nada. Nada, nada de lo que el enemigo te ha robado, nada de eso le va a quedar a él. Dios es poderoso, nada de lo que era a ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo, Cristo lo recuperó todo, 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 todo. La paz es tuya, el gozo es tuyo, la libertad es tuya, la prosperidad es tuya, la bendición es tuya, es tuya, es tuya. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor quiere hacer algo poderoso. David también tomó todas las ovejas y el ganado de los enemigos. O sea que en pocas palabras, bueno, lo siento, pero eso también es mío. ¿Cómo así? Sí. Hasta de más te da Dios, porque tuviste fe, porque no te quedaste tirado, porque creíste que Dios podía hacer algo más grande. Y así fue. No solo se llevó todo, a todo lo que era, hasta el peluche, el niñito que llevaba cargado, eso también se lo devuelven, sino que también te llevas todo lo que era de ellos y se los entregó a ellos. Y era tanto el botín. Fíjese, dice, llevando delante de otros ganados y decían, este es el botín de David. Porque era tanto que fue tanto que hasta los aquellos que para variar siempre aparecen, ¿verdad? Le dijeron, no le vayas a dar de esos a aquellos que se quedaron tirados, ¿verdad? Pues sí, lo voy a hacer. Porque es tanto lo que me dio Dios que hasta lo voy a compartir. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a mandarlo para todas las ciudades y hasta los ancianos y a las personas que él podía darle. Era tanto lo que Dios le dio. A veces somos muy cortas en la fe. Nos quedamos, ay, sí, el Señor me dio paz hoy. Ay, en MDB salí bien con paz y feliz. Y a la mañana estás trompuda. Pobre esposo. No, eso tiene que vivir en nosotros. ¿Sabes qué es? Lo más tremendo es que después de esos enemigos, ¿sabe qué hicieron esos enemigos? Mataron a Saúl. O sea que los enemigos de David mataron a Saúl, que era el que lo venía siguiendo. ¿Y sabe qué sucede después de esta parte? David es puesto como rey. ¿Para dónde irás tú? ¿Qué propósito tendrá Dios con tu vida? Que por eso el enemigo te quiso cegar, pero hoy vas a disipar. Vas a decir, no, ya me robó mucho. Ay, es que yo ya estoy bastante grande. Hasta aquí creo que llegué. Mentiras. Sé un Caleb. Levántate, yo todavía quiero más monte, Señor. Todavía tengo fuerzas. Todavía brinco, todavía me levanto, todavía agarro. Déselo con ganas. Ay, Señor, es que yo vivo enferma, pues hoy vas a ser sana. Ay, Señor, es que vivo tribulada, pues hoy se va toda esa tu tribulación, porque le has creído al Dios vivo. Dios tomó todo eso y se los entregó a ellos. Y no, David toma el reinado, pero nada de eso hubiera sido tan valioso sin antes fuera David preparado en su corazón para ser rey. Bendita situación. Bendita situación. Es que, ¿cómo le puedo decir bendita situación a lo que estoy pasando? Pues dilo. Porque esa situación te va como una catapulta. ¿Cómo se dice? Ayúdeme, que se me trabó la lengua. Ese asunto la va a tirar hasta niveles más altos. De fe, de certeza, de mover del Espíritu Santo, de gozo, de paz, apertura de puertas, lugares donde nunca se ha parado, sentada en medio de príncipes. Ahí la va a llevar el Señor, pero si estamos solo llora y llora, no vamos a levantarnos de ese lugar. Hoy es el día de decir, bueno, yo dejo la amargura, hoy dejo la angustia y le voy a creer al Dios vivo. Entonces, ¿dónde voy a pelear mis batallas? En el lugar santísimo. ¿Dónde voy a pedir que el Señor me diga qué hacer? En el lugar santísimo. No voy a pedir consejo con la chismosa, no voy a pedir consejo con la amargara, porque la va a amargar. Vaya al lugar santísimo y dígale, Señor, mira, no sé qué hacer con esto. Él te va a decir, hoy te está diciendo, hoy te está dando la clave. Porque Dios había preparado un corazón de rey.
¿Se le había quemado todo? Sí. ¿Se habían secuestrado a su familia? Sí. Pero ni un pelo se quedaron los enemigos. Todo se lo devolvieron y más. Luego ya era formado un corazón de rey. ¿Por qué? Porque podía dar, porque estaba dispuesto a darle a otros. Entonces mire qué precioso Dios. Iba a sentarse en un trono con un corazón conforme al de Dios. Vas a sentarte en lugares, estás sentada en lugares celestiales, si se te ha olvidado. Ahí estás sentada tú, ya estás sentada juntamente con Cristo, dice la palabra. Entonces, ¿qué te parece si hoy abres tu corazón? ¿Sí? ¿Sí? Y sé como esa mujer. Sí, dile en pocas palabras, los que quieran que me sigan y los que no, que se queden. ¿Sí o no? Pero yo voy a ir a donde Dios me envió. Yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, no lo que el hombre. Yo necesito paz, yo voy a buscar esa paz en Cristo. Yo necesito gozo, yo voy a buscar ese gozo en Cristo. Yo necesito libertad, voy a buscar esa libertad en Cristo. Yo necesito perdonar, pues hoy vengo delante del Señor, delante del altar y perdono. Quito esa amargura porque ya basta de tanta amargura. ¿Sabe qué hace la amargura? ¿Sabe qué hace? Te roba la gracia del Dios vivo. No puedes sentir a plenitud el Espíritu de Dios. No puedes hablar con Él con libertad porque la amargura está creciendo en ti y esa contamina y contamina a otros. Si hay amargura en ti, hoy es el día de decir no más. Porque lo que sé es que yo voy a ir por detrás del botín, ¿o no? ¿Cuántas se suben conmigo y vamos a ir a traer el botín? ¿Sí? ¿Cuántas están dispuestas a decir ya no voy a permitir que me siga hablando el diablo a mi oído? Porque mi oído tiene que oír la voz del Cristo, la voz de mi Dios vivo, la voz del Espíritu Santo que me diga, persíguelos, porque sin duda irás y los vencerás. Amén. Así que ponte de pie, vamos a hablar con el Señor y vamos a tomar la autoridad primero que el Señor nos ha dado. Dios es Dios. Muchas de ustedes tal vez no se han dado cuenta lo que son. Que Dios tal vez te quiere sentar en otros lugares. No, tal vez así es. Te quiere ponerte en otro lugar. Quiere subirte de donde estás. Quiere llevarte hasta una relación más íntima con Él. Quiere abrirte puertas más anchas. Pero tenemos que creer que no es el tiempo para quedarnos estancadas. No es el tiempo para dejar que las tinieblas nos pongan una puerta enfrente. Es tiempo de disipar esas tinieblas. Cada una de las que está aquí hoy, el Señor le ha puesto una espada de victoria. La llama como guerrera, pero también es heredera y es hija y poseedora de toda la gloria del Dios vivo. Todo lo que hay en el reino te pertenece a ti. Todo lo que hay en el reino es tuyo y de nadie más. Todo lo que está en el reino o lo que el diablo te quiso robar, hoy lo vas a decir, lo voy a recuperar. Lo voy a recuperar porque mi Dios es fiel. Porque mi Dios, si se te fue de repente el anhelo, el deseo, hoy lo vas a recuperar. Si de repente has dejado muchas cosas perdidas y has dicho, no, yo ya nunca voy a volver a amar, pues hoy lo vas a recuperar creyendo que el Señor es capaz de hacer eso y más. Porque el Señor cuando sopla, sopla vida. El Señor cuando da palabra profética hace que esos huesos se levanten y resuciten. Y hoy van a resucitar. Hoy va a resucitar lo que estuviese muerto en ti. Hoy se va a levantar lo que está en ti tirado, lo que está congojado, lo que está que se siente que no puede más, que está cansada, que está agobiada. Pues hoy eso se queda aquí, porque el Señor te dice, levántate y ve por tu victoria. Levántate porque tengo un botín para darte a ti mayor, darte una gloria poderosa. Basta ya de estar llorando, estarte quejando y dile, Señor, no más lloraré, no más angustia, no más amargura.